un podcast de Cooperativa. Bueno, de vivienda vamos a hablar ahora, lo decíamos recién, el déficit en vivienda es un problema que se viene arrastrando hace rato, aunque ha disminuido en las últimas décadas, sigue el acceso siendo muy limitado para amplios sectores, es un tema que está además en el centro del debate del actual gobierno, en uno de los puntos de la mega reforma que se empieza a discutir, a propósito de esto, por ejemplo, de la exención transitoria del IVA para las viviendas nuevas, para que también facilitar el acceso. Bueno, de eso y mucho más conversamos ahora con Benito Baranda, que es el director de la Fundación Invica y que se dedica al estudio de estos temas desde hace años y años. Lo hemos conversado tantas veces contigo, Benito. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Cecilia, hola Sebastián. Muy bien, pues muchas gracias por este contacto. Gracias, Benito. Ahora, igual se supone que hubo como una suerte de agravamiento, que fue pandémico, estallido y todo. Yo recuerdo que hace 10, 12 años atrás hablábamos de este tema y decíamos, pucha, estamos avanzando y estamos cerca de resolver el tema de la vivienda. Pero algo nos pasó. ¿Habrá sido solo eso o algo más, Benito? ¿Qué ves tú? No, yo creo que hemos avanzado. Lo que nos ocurrió fue que volvió a aumentar los campamentos, pero no hay que quedarse solo con la visión de los campamentos. En el 2002, el 17% de las familias chilenas no podían acceder a la vivienda, y hoy día, con el censo del 2024, es el 7% de las familias. Es mucho, 7% es mucho, ¿ya? Y los campamentos que habían disminuido fuertemente volvieron a crecer, pero las características de los campamentos también es distinta. Teníamos en el 2002, no sé, 120.000 media agua, ya tenemos 20.000 media agua en los campamentos y el resto son construcciones de otra materialidad. Entonces ha habido un cambio fuerte. Y lo que nos ocurrió, que Cecilia daba, ¿no es cierto?, en la introducción un comentario, es que en un momento, y especialmente a partir del 2010, se separó lo que era el ingreso de las familias del valor de la vivienda. Y subió mucho el valor de la vivienda. Y los ingresos de las familias se mantuvieron más o menos estables, subiendo lentamente. Y esa diferencia tan grande, bueno, generó una barrera tremenda tanto para el Estado como para las familias para acceder a la vivienda. Vayamos al punto de actualidad al tiro y después seguimos con otros aspectos del tema. Esta propuesta en la reforma de reconstrucción y crecimiento del gobierno, la exención transitoria del IVA del 19% a viviendas nuevas. ¿Qué opinión te merece? Bueno, eso bajaría el costo de las viviendas. Pero en el mundo social en el que trabajamos, que más o menos afecta al 85% de las familias, eso no lo afecta en nada, porque desde el 2016 esas viviendas no pagan IVA. O sea, todas las viviendas que están subvencionadas por el Estado, ¿no es cierto?, con el subsidio del Estado, que son viviendas sociales, no pagan IVA desde el 2016. La exención del IVA yo creo que es una medida más de carácter económica, no va apuntando a resolver el conflicto del no acceso a la vivienda. Es para poder poner en el mercado una gran cantidad de viviendas, que se calcula que son como 40.000, sí, que no se han podido vender y que es necesario bajar los precios. Entonces una medida de reactivación económica, no lo disfracemos, ¿no es cierto?, con una medida para que la gente tenga propiedad. De hecho, existe una alta probabilidad que cuando tú saques el IVA, a lo mejor no todo eso va a ir, ¿no es cierto?, a la disminución en el precio, y que haya inversionistas que compren algunas de esas viviendas para después poder arrendarlas. Entonces, esas son viviendas que afectan a una parte de la población que sí también tiene dificultad, pero no son las dificultades en el mundo social, donde hasta casi el 87-88% de la familia hoy día tiene mucha dificultad para obtener vivienda por los costos de estas, y en ese caso ya no hay IVA. Y el IVA ya se sacó desde el 2016. Claro, el tema es que se enreda en la discusión. Es cierto que el gobierno no tenía tapujo en plantear esto como medidas de reactivación. Exactamente. O sea, es como claro, el fondo del asunto, pero se engarza justamente cuando se habla de esta disminución del IVA o eliminación del IVA transitoriamente, se engarza con el tema de la vivienda. El problema es que ahí la discusión se emporca un poquitito. Claro, porque yo creo que como la gran demanda, ¿no es cierto?, que tenemos en política de vivienda es que la vivienda tiene que responder a la realidad de las familias chilenas. Y las familias chilenas antes éramos de 4 integrantes, ¿no es cierto? Eso bajó a 2.8, en el caso de Santiago a 2.2. Y la política de vivienda sigue pensando en familias ideales de los 60 o los 70,
que eran para 4 o 5 personas, y eso ya tiene que comenzar a cambiar. Si no, vamos cambiando con una mirada más de futuro. Nuestra política de vivienda, lo que vamos a construir no va a responder a la realidad de lo que van a requerir las familias y va a implicar un alto costo para el Estado. Benito Baranda conversando con nosotros sobre el tema de la vivienda. Hablemos entonces de las viviendas sociales. Las condiciones para acceder a las viviendas también no son fáciles, ¿no? Hay que tener ahorro, crédito, subsidio. ¿Cómo poder facilitar eso? ¿O es necesario, te pregunto, cambiar algo en eso? Bueno, existen distintos decretos a través de los cuales se construyen viviendas, y hay un decreto que es de DC49 que construye viviendas para personas del 40% más pobre de la población, pidiendo solo 10 unidades de fomento de ahorro. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que otro porcentaje de familias que están en el 60% o cercano hasta el 70% trata de meterse en el 40% para obtener estas viviendas que se obtienen casi gratuitamente, solamente con 10% de ahorro y sin deuda posterior, sin deuda bancaria. Entonces, eso va a reventar la política habitacional. A ver, ¿Cuál es la postura? Espera, pero para que quede claro, ¿cómo que tratan de meterse en ese 40%? Porque vulneran el registro social de hogares, lo que nos ha pasado también con la gratuidad universitaria. Uh-huh. Ven la manera, tú lo puedes encontrar esto en TikTok y en YouTube, de alterar tu registro social de hogares por cambiar un poco las condiciones de vida. Te vas a vivir, por ejemplo, con tu abuela y dices, yo tengo pocos ingresos, sales del núcleo familiar, no necesariamente sales físicamente, pero haces como que sales y te vas a vivir con una persona que tiene menor cantidad de ingresos, claro, y obtienes un registro social menor. De hecho, tenemos más registros sociales que hogares en Chile, y eso significa, ¿no es cierto?, que tenemos una gran cantidad de personas que se han movido para poder tener un registro social distinto. Y TikTok nos enseña cómo hacerlo. Hay personas que se dedican a esto, a poder vulnerar ese registro social de hogares para obtener ciertos beneficios de parte del Estado. ¿Y qué porcentaje eso afecta al acceso a la vivienda social de los que de verdad muchísimo necesitan? Muchísimo, porque si tú tenías una política para el 40% más pobre y se te mete en ese 40% más del 60% de la población presionando la demanda, tú no tienes dinero para hacer eso. Okay. ¿Solución? Entonces, nuestra postura ha sido que tú tienes que contar con un sistema único de subsidios, no tener subsidios diferenciados, y hacer el subsidio de acuerdo al ingreso de la familia. Porque hay muchas familias que están en el 40% más pobre que sí pueden pagar, que están pagando día arriendo, pero están pagando un arriendo excesivo, que representa como la mitad de su ingreso. Bueno, eso tendrías que hacerlo, que paguen un dividendo que sea inferior al arriendo que pagan hoy día. Pero tienen que pagar algo. No puede ser que tú recibas una vivienda de 80, 90 millones de pesos con muy poco ahorro tuyo, teniendo ingresos permanentes, siendo parte a lo mejor del 40% más pobre, tú deberías pagar un dividendo. Lo más probable es que el 6% de las familias de Chile, que es la pobreza más compleja, donde se cruza la pobreza por ingreso y la pobreza multidimensional, esas personas tienen más dificultades para pagar, pero no el 40%. De hecho, un grupo muy grande de ese 40% y del 60% hoy día sí destina dinero para arrendar. Y el Estado, al entregarle una vivienda casi gratuita, lo que hace al final es meter en un saco roto, porque nunca el Estado de Chile va a tener dinero suficiente para ello. Y ese ajuste hay que hacerlo, y eso implica un sistema único, no diferenciado por el DS49, DS01, el resto de los subsidios que hoy día tenemos, que nos llevan a tener una gran complejidad en la asignación de vivienda. ¿Y te has reunido con el ministro de Vivienda, por ejemplo, Iván Poduje, para plantearle temas como esos tan importantes? Nosotros tuvimos una primera ronda hace 1 año y medio más o menos con especialistas presentando esta propuesta como INVICA. Él recibió la propuesta en esa época como especialista, no hizo comentarios escritos, no pudo asistir a la reunión que teníamos, y bueno, y tuvimos una gran cantidad de reuniones, inclusive con los equipos del ministerio. Hemos solicitado ahora una audiencia con el jefe de la Dirección de Política Habitacional. Teníamos la audiencia, pero cambió la persona, salió la anterior jefatura y entró una nueva jefatura, y ya solicitamos la reunión con la persona que está a cargo de la Dirección de Política Habitacional. Pero en general, lo que tú has podido observar de lo que está impulsando el ministro Poduje, ¿qué te parece? Bueno, lo que yo creo, y lo he dicho públicamente, que la política habitacional debería ser una política de largo plazo.
y como los gobiernos van cambiando, la transforman en una política de corto plazo, porque una política, ¿no es cierto?, que responde a la presión también de los comités y de las personas que requieren vivienda, de los campamentos, y a transformarla en una política de corto plazo, tomamos decisiones que después afectan mucho los recursos del Estado, porque absorben una gran cantidad de recursos y se generan malas prácticas en torno a ellos que nos van generando dificultad. Lo que nosotros proponemos es una política más a mediano y largo plazo y que las personas sepan cuál es el camino. Piensen ustedes, Sebastián y Cecilia, que la lista de quienes hoy requieren vivienda no está en el Ministerio de Vivienda, está fuera del Ministerio, está en los comités. Entonces el Ministerio no sabe quiénes requieren vivienda. Nosotros sabemos en educación y sabemos en salud quiénes requieren salud y quiénes requieren educación. En vivienda no lo sabemos, porque hace muchos años atrás se tomó la decisión de sacar la lista de espera del Ministerio. Entonces el Ministerio es ciego frente a la demanda. Solo se maneja, ¿no es cierto?, en la CAFE o con el censo, pero es ciego. Esa lista debería estar dentro del Ministerio, porque nos permitiría controlar, por ejemplo, que de un mismo núcleo familiar de repente alguien se salga para vulnerar el sistema y arme una nueva ficha de registro social de hogares. Y eso es un cambio sustantivo que se debería hacer dentro de la política habitacional y que lo proponemos también en la propuesta que hemos llevado adelante. Un sistema único que se ajuste a los ingresos familiares permite controlar también los abusos que se pueden generar a partir de la política. Claro que sí, eso es bien importante. Y además de este sistema de acceso único, bueno, y lo que tú hablabas también, la visibilidad que de una u otra manera debe recuperar el Ministerio, el Serviu, a los que estén implicados en estas situaciones de vivienda. ¿Qué otros pasos? Porque tú hablabas ahí recién del tema del arriendo, por ejemplo. El tema del arriendo para un grupo es casi la única forma de tener, pero hoy por hoy hasta arrendar una pieza en barrio tiene un valor, no sé, porque que es bien inalcanzable para quienes tienen el sueldo mínimo un poquitito más. ¿Qué poder hacer desde ese punto de vista también? Desde el lado de quienes a lo mejor son más grandes, por ejemplo, y que comprar no necesariamente a esta altura sea un anhelo, o tener el beneficio de una vivienda va a ser más difícil. Bueno, justamente, Sebastián, dentro de la propuesta que hacemos, nosotros hablamos también del arriendo, de una política, ¿no es cierto?, que ha llevado adelante el Estado a través del Ministerio de Vivienda, donde hay muchas personas mayores que están arrendando y que hoy día pagan entre 20 y 40 mil pesos por una muy buena vivienda que les permite estar en un barrio bien ubicados con todos los servicios. Y eso es subsidiado por el Estado. También hay muchas familias que están arriendo, hay jóvenes que están arriendo. Nosotros señalamos en la propuesta que para aquellas personas que son menores de 25 años, mucha gente ha dicho inclusive de 30, el acceso a la vivienda debería ser en arriendo y no en propiedad, inicialmente. Si quieren recursos del Estado, si la quieren comprar por su cuenta, que la compren. Por supuesto. Pero si quieren recursos del Estado, debería ser a través del arriendo. Y para las personas mayores de 65 años también debería ser el arriendo. Por algo que tú dijiste, porque al final esa persona, si obtiene un subsidio, lo que va a generar es un patrimonio para los hijos de ellos. Claro. Porque ellos ya en ese momento lo que requieren es tener un lugar seguro donde vivir. O a terminar en arriendo, claro, como en otros casos. Exactamente, y muchas de las personas que hoy día arriendan aquí en el barrio donde estamos, aquí cerca de usted, en el barrio Yungay, donde estoy ahora trabajando, bueno, en este sector hay muchos CITES. Tú preguntas, yo he pasado por varios CITES, ¿cuánto están pagando de arriendo? Es una locura. Esas personas podrían entrar en el subsidio de arriendo con su familia, personas mayores, y esa es una solución para ellos, para algunos casos transitorias de una familia, para personas mayores o que tienen discapacidad puede ser una solución definitiva. ¿Y por qué no se puede entrar al subsidio para arriendo? Bueno, hay menor cantidad de recursos asignados para el arriendo. La administración actual no ve con buenos ojos el arriendo porque exacerba la propiedad, lo que yo creo que es un despropósito, especialmente con los más jóvenes, porque los más jóvenes el Estado no tiene por qué invertir, ¿no es cierto?, una gran cantidad de recursos, siendo que hay un montón de familias que están esperando, ¿ya? Si lo quieren comprar con sus ahorros y con su deuda, aplausos, pero el resto lo podemos apoyar en arriendo, como lo hacen tantos países en el mundo. ¿Ya? Se dice que esos arriendos los manejan grandes empresas o empresarios o familias empresarias. Bueno, la verdad es que, no sé, más de la mitad de los arriendos, ¿no es cierto?, son manejados por instituciones o por personas naturales que tienen propiedades y que las arriendan, y eso ocurre en todo el mundo, también en Europa, ¿no es cierto? Es una buena política, permite resolver un problema de vivienda, permite sacar todas las viviendas del mercado que son insalubres, especialmente los CITES. Hace 2 semanas tuvimos un nuevo incendio aquí en el centro
que fue terrible, ¿no es cierto?, cuando mostraban el espacio donde vivían las personas, los baños de los cuales disponían, y bueno, si hiciéramos una inspección de todos esos CITES, en el barrio de usted, ahí en Yungay, todo este sector que está aquí en el poniente, sería terrible. Y no se hace porque no hay una solución, y la solución es el subsidio de arriendo, no de propiedad, porque el costo sería gigantesco. Estamos conversando con Benito Baranda sobre el tema de las viviendas. Él es director de la Fundación Invica. Justamente algo decías tú, ya el ministro Poduje lo dijo claramente, que el enfoque del gobierno actual es promover es que las familias sean propietarias, descartando la construcción de proyectos destinados a renta, ¿ah? Que sean propietarias, promover la vivienda propia por sobre el arriendo. O sea, hay una decisión política distinta, entonces va a ser difícil lograr eso que tú estás pidiendo. Bueno, todos los gobiernos tienen, ¿no es cierto?, como meta, históricamente ha sido en Chile así desde que se generó el Ministerio de Vivienda, la propiedad, lejos, o sea, la mayor cantidad de la inversión pública, ¿no es cierto?, está en propiedad a través del Ministerio de Vivienda. Y me parece correcto que sea así. Las familias aspiran a una vivienda propia. Lo que yo estoy planteando es que para grupos de personas en los cuales el Estado no tiene por qué gastar esos recursos, porque hay muchas familias que están esperando, tú tienes que generar una solución. Y esa solución que se ha encontrado en otras partes y también en Chile es el arriendo, que son grupos de personas que son menores a 25 años y aquellos que son mayores a 65 años. Esa es la postura. No cambiar, ¿no es cierto?, la prioridad que tiene el Ministerio, que es entregar, por supuesto, en propiedad. Aquí en la Fundación Invica trabajamos para la propiedad. El 90% de la actividad es la propiedad, es la aspiración que tiene una familia y que tienen también muchas personas y que cuentan con los ingresos para poder hacerlo. Pero aquellos que no cuentan con los ingresos y que son presos, hoy día están presos de pagar arriendos altísimos, como decía Sebastián, en lugares insalubres, bueno, esas personas mayores podrían postular arriendos, quedarse en el mismo barrio, recibiendo un subsidio del Estado si son personas mayores, que es un 80% inferior al final el costo del arriendo, gracias al subsidio del Estado, viviendo en una habitación, en un departamento que cumple con todas las condiciones sanitarias para poder vivir dignamente. Entonces, no lo digo para todos, lo digo para un porcentaje de personas que hoy día tienen que enfrentar grandes adversidades porque no puede estar habitando una vivienda digna. Benito, tú que conoces también la realidad de los campamentos, recordemos que ha habido mucha polémica cuando se erradican y se han erradicado campamentos, ¿no es cierto? Se han comprado los terrenos por parte del Estado, se ha querido comprar. También está la queja de quienes viven en campamentos y acceden a vivienda, dice, y no han ahorrado y están en disputa con los comités que sí hacen sus ahorros para postular. Hay toda una realidad social ahí muy compleja. Que es, digamos, más reciente. Claro, y cambió fuertemente porque hoy día más o menos el 40% de las familias, según el catastro del techo, son extranjeras y el 60% son chilenas. Este porcentaje cambia, por supuesto, en el norte. En el norte más o menos un 60 son extranjeros y un 40 son chilenos. Muchas de esas familias, se calcula que un tercio están ubicados en terrenos que pueden ser radicados. Entonces allí este gobierno tiene un plan, ¿no es cierto?, que me parece que va en el sentido correcto para esas familias que pueden ser radicados en esos terrenos, que es una operación sitio, ¿ya? Y la operación sitio es asignarles los terrenos y que se pueda urbanizar ese espacio. Cuando uno visita los campamentos, hay lo que se ha dicho, los estudios, ¿no es cierto?, que por lo menos un tercio, un poquito más de un tercio, que sí pueden ser radicados en esos lugares. Tú con eso ya resolverías un porcentaje importante de los campamentos actuales. Después hay otro porcentaje que están ubicados en zonas de alto riesgo y también, ¿no es cierto?, se dice que es cercano a un tercio, un 40% de todos los riesgos. A veces son riesgos menores, pero bueno, siguen siendo riesgos para las familias. Ese tienes la obligación de sacarlos rápidamente de esos espacios, ¿ya? Y la operación sitio que ha propuesto el gobierno puede ser una buena operación si se cuenta con terrenos que sean, ¿no es cierto?, cercanos a la ciudad. O sea, entregándole el terreno y los servicios en esos lugares. Y existe otro porcentaje de familias que están en terrenos que no están dentro del radio urbano, que no se puede construir en ellos, y yo creo que eso genera una alta tensión. En relación a la lista de espera, lo que tú acabas de señalar, bueno, apunta a la propuesta nuestra. Si la lista estuviese dentro del ministerio, controlaríamos la cantidad de años, ¿te fijas? Y claro, como no está dentro del ministerio, es
es un punto ciego para el ministerio. ¿Quién me dice a mí que un comité lleva tanto tiempo o que las personas del comité? Si el comité también puede manejar los tiempos, puede manejar los integrantes, puede meter familiares, puede hacer una colusión a lo mejor con el que construyó, con una fundación, con una organización. ¿Te fijas? O sea, es incontrolable eso. ¿Quién lo controla? ¿Qué oficina lo controla? ¿Hay una auditoría de eso? No existe. La única manera es que esté dentro del ministerio la lista de espera. Y si sumamos, ¿no es cierto?, bandas que se han dedicado a la comercialización ilegal de los terrenos. Bueno, todo eso. Todo eso, imagínate. Sí. Entonces, y el ministerio no quiere asumir el riesgo, ¿no es cierto?, de tener la lista. Si tenemos la lista hoy día con 490.000 casas que nos faltan, que eso nos dijo el censo del 2024. Si son 490.000 familias, bueno, podemos tener una lista y poder ir controlando la cantidad de años de espera de cada familia. Las familias pueden saber cuándo les va a tocar. Nadie se va a saltar la fila. Y pueden haber prioridades, por supuesto que sí, si tú tienes hijos que tienen discapacidad, si tienes muchos hijos, si tienes personas que tienen una alta dependencia, bueno, tú lo priorizas. Gran tema, Benito, te damos las gracias. La crisis habitacional en Chile y las distintas miradas sobre cómo solucionarlo. Ojalá los reciban pronto para que sean un aporte también con las ideas de ustedes. Muchas gracias. Benito Baranda, director de la Fundación Invica. Que estés muy bien, hasta cualquier otro momento. Chao, Benito. Gracias. Chao, Cecilia. Que te vaya bien. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.